Ot, letras israelíes con Ana Bejarano. Bueno, ya no tienen que esperar más, nosotros tampoco. Aquí está Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel, ¿qué tal? Estaba yo deseando más que vosotros volver a Radio Sefarad. Más que nosotros no sé, pero bueno, igual. Igual. Y además, Ana, con un libro que encaja perfectamente con este mes de la memoria, este enero. Sí. En el que se conmemora, el recuerdo de las víctimas, héroes y justos de la Shoah. Es un libro que se titula El monstruo de la memoria y que firma Yishai Sarid. ¿Qué nos quieres contar para Exactamente. empezar? Pues si quieres hablamos un poquito del autor, ya que no es un autor desconocido en España, porque hay una novela suya publicada muy buena, que tradujo Roser Lluch, la tradujo al castellano y también al catalán, tiene las dos versiones, que es la novela Limassol. Ahora hablaremos de ella, o sea que no es un autor desconocido para los lectores que quieran. Ahora cuando hablemos de esta nueva novela, El monstruo de la memoria, también pueden leer Limassol del Yishai Sarid. Es nacido en 1965 en Tel Aviv y es hijo, tengo que decirlo, aunque la verdad que nunca me gusta decir es hijo de, pero es hijo de Yossi Sarid, que fue uno de los personajes, uno de los políticos más importantes que tuvo Israel. Falleció en 2015 y bueno, fue periodista, Yossi Sarid, y político, militante de Meretz y diputado por Meretz. Y es inevitable unir los nombres de Yishai Sarid, que es nuestro autor, con el de Yossi Sarid, que fue uno de los grandes personajes del Israel actual. Pero bueno, volviendo a nuestro autor, que es Yishai Sarid, ya digo, es nacido en el 65 en Tel Aviv, estudió Derecho en la Universidad de Tel Aviv y bueno, se ha dedicado a cuestiones de fiscalía, abogacía, que ha influido en parte de sus novelas. Ha sido ampliamente premiado y tiene el premio Bernstein en el 2016 por su novela anterior a esta, que es Tercero, una novela que tituló Tercero y que es muy interesante. En todo caso, podemos hablar un momentito de tres de sus novelas para ver un poco de qué escribe. De Limassol, que es la novela que pueden leer los lectores desde hace ya tiempo, desde 2012 en español. Y bueno, quizá decir, volviendo a Yishai Sarid, que sus novelas tratan sobre todo de tres temas, no solamente, pero tiene como tres ejes alrededor de los que escribe, que es el conflicto palestino-israelí, que es la novela Limassol. Después habla también mucho de un Israel, la futura quizá destrucción de Israel a causa del mundo religioso. Es la novela Tercero. Este Tercero es el tercer templo, tiene una novela distópica interesantísima que tituló Tercero, que no se puede leer todavía en traducción castellana. Y luego tiene el tema del Holocausto, que es de lo que hablaremos hoy, que tiene la novela El monstruo de la memoria. Y bueno, hablando un momentito de Limassol, que es la novela que se puede leer en traducción, pues no sé, es una novela geopolítica que en realidad de lo que habla es de la acción de un agente del servicio secreto de Israel que tiene una misión en Gaza. Y bueno, en realidad es un conflicto entre su deber como agente del Mossad y si ser fiel, digamos, a su profesión o luego ser fiel a los vínculos personales y a las amistades que ha hecho en Gaza a través de su misión. Siempre esta cuestión que también trata tanto Grossman de la nacionalización de la vida de los israelíes, que se mueven entre ser fieles a la nación o poder llevar una vida privada. El conflicto personal dentro del conflicto palestino-israelí, ¿no? Exactamente, que es un tema recurrente. Y luego tiene una novela que tampoco puede leerse, pero que me gustaría que algún editor se fijara en ella, que es Presa Fácil, que habla sobre todo de lo que es el macho israelí, una novela muy interesante, que está como contrapuesta a lo que es el judío de la diáspora, considerado, por ejemplo, por el autor Otto Weininger, que tiene una famosísima obra de principios del siglo XX, que es Sexo y Carácter,
Y Otto Weininger en Sexo y Carácter, que fue una novela que influyó mucho y de la cual tú y yo hemos hablado colateralmente cuando hemos hecho estos programas. La tesis central de Otto Weininger es que el judío representa lo femenino de la humanidad. Y entonces en la obra esta, Presa Fácil de Yishai Sarid, es al contrario, es el macho israelí contrapuesto a la feminidad del judío de la diáspora. Y en esta novela Presa Fácil pues habla sobre todo sobre la parte paternidad, sobre la cuestión también de la mujer violada. Bueno, es una novela muy interesante sobre el macho, violaciones, la paternidad, no la maternidad, la paternidad, aunque el personaje de la madre judía en esta novela es muy importante también. Y luego la novela está Tercero, que hemos dicho, que es en realidad sobre el tercer templo, que es una distopía. Lo que trata en 2 palabras esta novela es la destrucción del Israel actual y laico, como lo conocemos, por un ataque nuclear, y los que sobreviven pues crean una especie de reino de Judea con reyes y construyen el tercer templo. Y es una distopía escalofriante sobre un Israel futuro. Bueno, y ahora ya sí que podemos pasar a nuestra novela, si te parece, de hoy. Vale, hacemos una pausa pequeñita y volvemos. ¿Es una crítica de alguna manera a cómo se trata el tema de la memoria en Israel, esta novela? Sí, absolutamente. Lo que pasa que creo que tampoco él la resuelve, tampoco tiene intención de resolverla, pero es eso, es una crítica a cómo se trata el tema del Holocausto, que en realidad creo que nadie lo ha resuelto en realidad. Tantos han hablado, Primo Levi, Hannah Arendt, pero en realidad es algo que queda sin resolver. No, es posible hablar de Holocausto. Es legítimo representar el Holocausto a través del arte. No hacerlo quizás es peor. Mantener la memoria, no mantenerla, sí, es de lo que trata en realidad esta novela, que es una novela muy cortita. Está en la versión española, que he traducido yo, que se titula El monstruo de la memoria, la edita Editorial Sigilo, y tiene 160 páginas. Y quien quiera la puede leer en catalán, El monstruo de la memoria, que la ha traducido Roser Lluch y que la edita Club Editor. El hecho de que sea corta... Bueno, nosotros nunca hablamos de si es corta o breve porque en realidad las obras son buenas o no lo son. Pero creo que a esta le viene muy bien ser breve porque en realidad es un mazazo. Yo creo que el lector recibe un verdadero mazazo. Y bueno, es una novela que sale ahora mismo, no sé si está en la calle, pero sale ahora estos días. Creo que se publica el 20 de enero. Sí. De todas maneras, por internet ya se puede comprar y si no, pues ahora saldrá en las librerías. Es una narración en primera persona y como técnica literaria es una carta. Está escrito en forma de carta-informe, que enseguida el lector olvida a ratos que es una carta-informe, pero lo es, del protagonista que escribe a su superior, al director del Museo del Holocausto de Jerusalén, de Yad Vashem, y... Este protagonista, que trabaja para este director de Yad Vashem, pues intenta justificarse por algo que sucede en uno de estos campos y que, claro, no vamos a revelar. No podemos contarles nunca el final del libro y en este caso... No. En este caso tampoco. Tampoco, sobre todo. Y bueno, el narrador es un especialista en historia del Holocausto. Es un israelí que es profesor universitario, historiador y que ha terminado siendo especialista en este tema, la verdad que por avatares de la vida, porque no era su vocación en absoluto. Y tampoco tenía intención de ser lo que termina siendo, que es guía de escolares. Es guía de escolares israelíes por los campos de concentración y de exterminio nazis. En Polonia, que ese es un punto importante, ¿no? Sí, ese es el punto central, que es una de las grandes discusiones que tienen hoy en día también, entre otras muchos, los padres israelíes, si enviar a los chicos en estos viajes que las escuelas proponen y que se hace, que es en adolescentes y jóvenes, se les envía a que hagan una visita a los campos de
de exterminio y de concentración. Y claro, hay padres que no quieren, padres que quieren, y este libro es un poco de lo que trata. Es bueno para los chicos, no es bueno para los chicos, y el protagonista es guía de estos chicos que visitan los campos. Claro, y también se pregunta, Ana, si ese viaje tiene que realizarse a Polonia o a Alemania, ¿no? Claro, lo que pasa que los campos, los alemanes fueron muy listos en esto. Bueno, los alemanes no vamos a decir, vamos a decir los nazis. Los nazis. Los nazis colocaron los campos prácticamente todos en Polonia, lejos de Alemania, de manera que hay que ir a Polonia. En realidad, ¿dónde van es a Polonia, que es donde están los campos? Y bueno, lo que hace el protagonista es escribir esta carta justificando luego lo que pasa en un momento dado. Porque claro, él como guía oye conversaciones de los chicos israelíes. La verdad que es un libro muy provocador, muy subversivo. No es para nada un libro del Holocausto simplemente explicativo, narrativo, sino que hace unas reflexiones que son realmente duras y que hacen de este libro un libro muy especial. Pues como tú has dicho, una de las grandes preguntas es cómo afrontar la memoria del Holocausto. O, por ejemplo, también otras preguntas sería qué podemos aprender del Holocausto, o qué relación guardan los judíos de entonces con los israelíes de hoy, que es una de las grandes preguntas y muy duras en el libro. O todo un tema que trata ahí, que es escalofriante, es el de la adulación del poder, ¿no? Como en realidad no solamente los alemanes adularon a los nazis y los siguieron, sino pasa constantemente en otros países, o como incluso los chicos israelíes, el hecho de que los alemanes fueran, o los nazis, fueran guapos, rubios, elegantes, eficaces, ¿no? Eficaces, todo era perfección, hasta el día de hoy les han perdonado todo, ¿no? Como en realidad a Alemania se la adula hasta el día de hoy y se le perdona todo porque tienen una imagen, lo que es la adulación también de la estética, de una estética bella. Eso es escalofriante en el libro. Yo la verdad es que lo que él narra es increíble. O también habla de cómo en los campos, pues muchas veces la humanidad desaparecía, ¿no? Y cada uno pues miraba por su propia supervivencia. O también lo que es la cultura, el arte, el progreso científico, como todo eso en realidad no es más que una fermosa cobertura, un barniz muy fino, algo que es incapaz, ¿no?, de protegernos del mal, pero del mal con mayúsculas. También es una novela sobre victimismo, victimización, vamos, que es como un puñetazo en medio de la cara. Y esto el lector lo va a entender al leer este libro, como en realidad es un puñetazo. Y una advertencia de alguna manera hacia, nos lo comentan desde la editorial, esos países y pueblos que construyen una memoria histórica, ¿no? Sí, es que es muy complicado. Claro, lo que plantea el libro en realidad es peor construirla o no construirla, y la forma de hacerlo, porque también es una crítica a Yad Vashem. Yo hablé de que es el Museo del Holocausto en Jerusalén. Yo, a raíz de traducir este libro, quise saber la opinión del museo, y tengo que decir que en aquel momento, ahora puede ser que tengan a alguien que me pudiera decir algo, pero me vinieron a decir que no tenían nada que decir del libro. Quizás no di con la persona adecuada, pero me hubiera gustado saber, ya que ellos son protagonistas de este libro, lo que ellos opinan de este libro, un museo que es real, que es Yad Vashem. Claro, no debe de ser fácil para el museo vender este libro, por ejemplo, en su librería. Bueno, pero eso habla también de la grandeza de ese museo, ¿no? Que incluso supuesto. Un libro que plantea esas preguntas, como tú dices, tan demoledoras, ofrece la posibilidad de que se pueda conocer también desde allí. Tienes toda la razón, y ese es uno de los puntos que yo creo que tú y yo siempre recalcamos en este programa, la libertad de expresión que hay en Israel. Estoy convencida de que este libro lo promueve el mismo museo, aunque en muchas ocasiones no deja tan en buen lugar a Yad Vashem. Oye, Ana, antes al comenzar nos hablabas de que la conexión entre Meretz, el partido de izquierda israelí,
y el autor. Sí. Ese quizá un tema, las dudas ante esa construcción de la memoria, cómo se hace en Israel y no solo en Israel, la memoria de la Shoah, ¿es una crítica que viene desde la izquierda o es un planteamiento generalizado en la sociedad israelí? Es un planteamiento, yo creo, bastante generalizado. Aquí yo creo que no tiene tanto que ver con ser de izquierdas o de derechas, sino que es un tema que toca a todo el mundo. Quizá un poco sí, porque la verdad que lo que es la periferia, siempre hemos hablado de quiénes están en la periferia, lógicamente la gente con menores posibles. Y este tema lo trata este libro también en el sentido de... Porque bueno, no hay que negar que la izquierda israelí está entre gente pues más culta, mejor situada, lo que no tiene nada que ver con la izquierda en otros países. Hablamos de cómo es la izquierda en Israel. Y aquí de lo que habla un poco también, no un poco, sino bastante, es del peligro que suponen los ciudadanos bien pensantes y obedientes. Por ejemplo, entre estos chicos que visitan los campos de concentración, pues claro, los hay de escuelas mejor situadas y peor situadas. Y el guía, el protagonista, llega a la conclusión de que los mejor situados son estos ciudadanos obedientes, que dan un poquito de miedo. Dice, estos chicos macarras que vienen de colegios mucho peores y de barrios malos, dice, quizá puedan romper cosas en la habitación del hotel, por ejemplo. Dice, pero a la hora de la verdad serían incapaces de matar a alguien por pura y ciega obediencia. El análisis que él hace también de la sociedad israelí en este libro es muy interesante en ese sentido. No sé si he contestado tu pregunta, Sí. pero Meretz está muy vinculado justamente a estos bien pensantes que no quedan tan bien situados aquí. Y bueno, es que plantea tantísimas cuestiones de este libro. Por ejemplo, una de las preguntas centrales que el lector se quiere deshacer de ella constantemente es ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted para sobrevivir, ¿no? ¿A qué hubiera estado usted dispuesto a hacer para sobrevivir? ¿Qué hubiera hecho usted como alemán, por un lado, y como víctima, judío por el otro? Claro, esa pregunta está ahí siempre que uno pues quiere escapar de ella, porque en realidad tampoco nosotros sabríamos lo que... Es la gran pregunta, sí. Sí, ¿qué hubiera hecho uno mismo? Bueno, pues esta gran pregunta y otras no menores son las que encontramos en El monstruo de la memoria que hemos recorrido gracias a Ana Bejarano. Esperamos oírte muy pronto, Ana. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto.